¿Se han puesto a pensar alguna vez lo increíble que es esto? Un avión enorme, una máquina colosal hecha de metal, se eleva en el cielo y viaja tranquilamente a varios kilómetros de altura. Ya lo vemos como algo cotidiano, como si fuera lo más normal del mundo. Pero en realidad, es pura magia de la ingeniería. Estas máquinas transportan a cientos de personas a través de océanos y continentes. Pero hay una cosa que jamás deberían hacer, simplemente desaparecer. Y sin embargo, una vez ocurrió, un caso que sacudió al mundo entero, el vuelo MH370. Todo parecía rutinario, una ruta estándar, un Boeing 777 moderno, casi 240 personas a bordo. Marzo del año 2014. El avión desapareció de los radares, sin señales, sin alertas, sin avisos. Simplemente desapareció, como si alguien hubiera apagado la realidad. Comenzó entonces una búsqueda a gran escala. Decenas de países se unieron, miles de personas, flotas enteras de barcos y satélites. Pero todo fue en vano. El avión parecía haberse desvanecido en el aire. Algunos decían que la tecnología puede fallar. Otros aseguraban, estas cosas no pasan porque sí. Y si algo desaparece, es porque hay una explicación, aunque aún no la hayamos encontrado. Fue entonces cuando empezaron a investigar más a fondo, y lo primero que analizaron fue a la tripulación. El copiloto era relativamente nuevo en este modelo, pero el capitán era un profesional con muchísimas horas de vuelo, y eso despertó aún más interés. ¿Podría alguien con tanta experiencia actuar de forma inesperada? Ya han pasado 10 años, y el misterio sigue sin resolverse. Científicos, expertos, ingenieros aeronáuticos, todos siguen buscando una explicación lógica. Hay muchas teorías, pero ninguna prueba concluyente. Y si tú también quieres saber más sobre un caso que sigue sin dejar dormir a muchos, estás en el lugar correcto. Y mientras seguimos mentalmente en el aire, te cuento un detalle curioso. ¿Te has fijado en los pañuelos que siempre llevan los auxiliares de vuelo en el cuello? Muchos creen que es solo parte del uniforme, pero en realidad, ese accesorio también tiene una función práctica. Puede ser útil en situaciones donde mantener una respiración tranquila es fundamental. Sí, esas situaciones existen, y la tripulación está siempre preparada para cualquier imprevisto. Pero todo eso no es más que el telón de fondo de una historia mucho más intensa. Imagínate sentado en tu asiento y que en la cabina esté alguien con una motivación completamente distinta. Alguien cuyas decisiones van en contra de las reglas y la lógica. Una persona que en un momento clave toma una decisión que lo cambia todo. Algo parecido ocurrió en los Alpes franceses. En aquel caso, el vuelo nunca llegó a su destino, y toda la atención se centró en lo que hizo una sola persona en la cabina. Durante días se habló de ello en los noticieros, los expertos analizaron cada detalle, surgieron teorías. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pero esa parte la contaremos más adelante. Por ahora, abróchense los cinturones, porque esta historia apenas comienza. A veces, quien esté a los mandos atraviesa momentos difíciles, y esas batallas internas pueden cambiar el rumbo de todo el vuelo. A finales de los años 90, tan solo 30 minutos después del despegue, uno de los aviones de una importante aerolínea de Singapur cambió de rumbo de forma repentina. El aparato comenzó a descender rápidamente, y poco después desapareció de los radares sobre un río. Más tarde se supo que, en el momento del incidente, el control estaba en manos de un piloto experimentado, un hombre de poco más de 40 años. El copiloto había salido brevemente de la cabina, y fue justo en ese momento cuando todo dejó de seguir el plan. El sistema de registro de datos fue desactivado, y lo que ocurrió a continuación hizo imposible recuperar el vuelo. A bordo viajaban más de 100 personas. La investigación posterior reveló un dato revelador.
Poco antes del vuelo, el piloto atravesaba una situación personal muy difícil. Había invertido una gran suma de dinero en activos bursátiles y esas inversiones no dieron resultado. La pérdida fue considerable, más de $1.000.000. A pesar de ello, continuó cumpliendo con su trabajo y nunca compartió sus problemas con los compañeros. Pasaron algunos años y un caso similar ocurrió en otro continente. A comienzos de los años 2000, un piloto de una aerolínea local, en pleno vuelo nacional, también llamó la atención de los expertos. En aquel momento, atravesaba una etapa complicada en su vida. Un año antes, su familia había vivido una transformación muy dura. Además, su hija requería atención médica constante. Todo esto afectó el estado emocional del piloto. Lamentablemente, nadie notó cuánto necesitaba apoyo. Aquella vez, las consecuencias para el vuelo fueron muy serias. A bordo iban más de 30 personas. Ahora avancemos hasta mediados de los años 2000. Un joven piloto llamado Andreas era considerado un profesional prometedor. Tenía un horario estable, buenas evaluaciones de sus superiores y la reputación de ser un trabajador responsable. Pero como se supo más tarde, llevaba tiempo sintiéndose mal. Durante varios años había recurrido en distintas ocasiones a ayuda médica, tomaba medicación, pero nunca informó a sus superiores, quizás por miedo a perder su licencia. El día del vuelo, Andreas estaba en su puesto. Su compañero salió brevemente de la cabina y en ese instante el sistema de control quedó bloqueado desde dentro. A partir de ese momento, el avión comenzó a descender. Según la investigación, las acciones del piloto no fueron producto del azar. Uno de los temas que sigue generando debate es la pregunta: ¿por qué los médicos, teniendo cierta información, no alertaron sobre los posibles riesgos? ¿Fue por confidencialidad? ¿O hubo otros motivos? Hasta hoy no hay una respuesta clara. Pero algo es evidente. Muchas cosas podrían haberse repensado. Más adelante, los expertos reconstruyeron todo lo sucedido. Todo apuntaba a que ciertas decisiones habían sido tomadas con antelación. Cuando el copiloto intentó volver a la cabina, el acceso ya estaba restringido. Uno de los aspectos más discutidos de esta historia es una grabación de audio en la que se registran sonidos desde la cabina y el interior del avión. Esa grabación formó parte de la investigación y aún sigue siendo analizada por expertos y medios de comunicación. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que se pudo haber hecho algo para cambiar el curso de los acontecimientos? Te leemos en los comentarios. Vamos a debatirlo juntos. Continuamos. Él estaba sentado en la cabina, en silencio. No dijo una sola palabra. Solo se escuchaba su respiración. Calma, constante. Como si todo lo que estaba ocurriendo fuera parte de una decisión ya tomada. Y lamentablemente, todo seguía su guión. Según los datos disponibles, los pasajeros tardaron en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Afuera, todo en silencio. Adentro, un vuelo completamente normal. Todo parecía estar en orden, hasta que, en un momento dado, quedó claro. Algo no iba bien. Pero cuando llegó esa conciencia, ya casi no quedaba tiempo para reaccionar. El avión cambió de rumbo, empezó a descender rápidamente y pronto desapareció del radar. Todo ocurrió en una zona montañosa. A bordo viajaban más de 100 personas, entre pasajeros y tripulación, y todo se detuvo justo en ese instante. Historias como esta te sacuden. Uno vive, planea, construye su futuro, y de pronto alguien en quien confiaste el control lo cambia todo. Y tú no puedes hacer nada. Personalmente esto me deja con una gran pregunta. ¿Cómo evaluamos a las personas a las que confiamos semejante responsabilidad? ¿Por qué siempre los indicios de alarma aparecen después de los hechos y no antes? ¿De verdad no existe un sistema que detecte decisiones inestables antes de que sea tarde? Y ahí es cuando me lo pregunto en serio.
¿No ha llegado el momento de replantear todo el enfoque? En una profesión como la aviación comercial se necesita total transparencia y no hay lugar para secretos. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¿Estás de acuerdo o no? Hablemos, ahora mismo. Pon pausa, escribe lo que piensas y luego vuelve, porque lo más importante viene ahora. Vamos a hablar de un misterio que hasta hoy sigue dejando sin respuestas a personas en todo el mundo. Cuando un ilusionista hace un truco, siempre desvía la atención. Muestra una cosa, pero el truco va por otro lado. Pues esto fue igual, solo que, en lugar de magia, hubo desinformación, y esa desinformación hizo que los equipos de investigación buscaran en lugares equivocados. Noticia tras noticia confundía aún más. Surgían teorías que se contradecían entre sí. Algunos decían que fue una falla técnica, otros hablaban de problemas en la comunicación. Había quienes insinuaban una interferencia externa, otros que fue algo intencionado. Incluso hubo quien pensó que el avión fue escondido. ¿Verdad o ficción? No hay respuestas, solo suposiciones. Volvamos a esa noche, 8 de marzo del año 2014, medianoche. El vuelo M367 se prepara para despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín. A bordo, más de 230 personas, incluyendo a la tripulación. En la cabina, 2 pilotos experimentados. Uno de ellos, Farid Hamid, estaba a punto de obtener su licencia para vuelos internacionales. El otro, Zahari Shah, veterano de la aviación, comandante respetado con muchos años de servicio. El avión había pasado todas las revisiones, la tripulación estaba en condiciones y el clima en la ruta, favorable. Todo iba según lo previsto. Poco después del despegue, los pilotos se despidieron del control en tierra. Buenas noches, 370. Esa fue la última frase que el mundo escuchó desde aquel avión. Aproximadamente 40 minutos después del despegue, se perdió el contacto. El avión desapareció de los radares y dejó de responder. Al principio pensaron que era un fallo técnico, pero luego quedó claro, alguien había desconectado manualmente los sistemas de comunicación. Y no solo eso, también el rumbo fue cambiado a mano. El avión giró en dirección contraria y empezó a volar hacia lo desconocido. Pero lo más desconcertante fue cuánto tiempo pasó sin que nadie reaccionara. El Centro de Coordinación en Kuala Lumpur no informó del incidente hasta la mañana siguiente, aunque el avión ya debía haber aterrizado en Pekín. Y solo cuando quedó claro que nunca llegó a su destino, comenzaron oficialmente las labores de búsqueda. Noticia de última hora. Una aerolínea internacional de Malasia acaba de anunciar que ha perdido el contacto con uno de sus aviones. En un mundo moderno, donde la aviación es una de las industrias más avanzadas tecnológicamente, algo así parecía simplemente imposible. Cada avión está equipado con decenas de sensores, sistemas de navegación y comunicación, y de repente, todo desapareció. La señal de comunicación y los datos de navegación se interrumpieron. El rastro se perdió por completo. Mientras los expertos intentaban entender qué había pasado, la gente empezó a imaginar distintas teorías. Tal vez una falla técnica, o quizás el avión cambió de ruta inesperadamente, o incluso algún error humano. Pero lo más difícil no fue eso, sino la espera. Especialmente para los familiares, que solo querían una pista, una señal. Algo. París. Allí llegaron varias familias de los pasajeros. En el vestíbulo del hotel se respiraba tensión. Nadie entendía qué estaba pasando. No había comunicados claros ni respuestas oficiales, solo frases sueltas. Y mucho silencio. Y esa sensación inquietante de que algo grave había ocurrido. Pero nadie lo decía con todas las letras. También hubo momentos extraños que solo aumentaban la confusión. Algunos familiares dijeron que
Al intentar llamar, escuchaban los tonos normales. Una joven vio el nombre de su padre en la pantalla de su teléfono. Él iba en ese vuelo. El teléfono sonó. En la pantalla. «Papá». Ella se quedó paralizada. «¿Qué hago?», alguien le gritó. «Contesta». Presionó el botón, pero la llamada se cortó. ¿Fue un error de red? ¿O alguien realmente intentó comunicarse? Los servicios a los que se pidió analizar las llamadas respondieron brevemente: «No contamos con los recursos técnicos suficientes». Y eso generaba aún más preguntas. La operación de búsqueda comenzó justo después de la pérdida de señal. Al principio, centraron los esfuerzos en el punto donde el avión apareció por última vez en el radar. Pero pronto quedó claro, esa no era la dirección correcta. Días después, surgieron nuevos datos. La aeronave pudo haber seguido volando durante varias horas más. Y lo curioso es que esta información no la dieron las autoridades, sino medios internacionales. Mientras los gobiernos evitaban pronunciarse, expertos de todo el mundo intentaban recopilar todos los detalles posibles para entender qué había ocurrido realmente. La sensación de que no se estaba contando toda la verdad se hacía cada vez más fuerte. En lugar de acciones claras y coordinadas, solo había retrasos, silencios y decisiones que nadie entendía. Todo eso solo alimentaba la desconfianza. La investigación se alargó más de lo esperado. Se convirtió en una de las operaciones de búsqueda aérea más grandes de todos los tiempos. Decenas de países participaron, se usó tecnología de punta y se hicieron esfuerzos enormes. Pero a pesar de todo eso, no se logró encontrar nada. La búsqueda oficial se dio por terminada a principios de enero del año 2017. Fue la primera vez en la historia que casi 250 personas fueron declaradas como desaparecidas basándose únicamente en análisis de datos y cálculos probabilísticos, sin pruebas concretas, solo números, modelos y suposiciones. Poco antes de que se perdiera la comunicación con el vuelo, se escuchó una frase breve pero muy emotiva. «Hablamos por la mañana. Papá también los extraña. Un abrazo. Buenas noches. 370». Pero cuanto más te metes en esta historia, más claro se vuelve. Es mucho más compleja de lo que parecía al principio. Hay tantas teorías que cada una daría para su propio episodio. Así que te propongo algo. Si sabes algo sobre este caso, si lo has investigado o simplemente te interesa el tema, cuéntamelo en los comentarios. Tus observaciones podrían ser muy valiosas, tanto para mí como para otros que están viendo este video. Y ahora, hablemos de los puntos más misteriosos. Con el paso de los años, surgieron muchas versiones. Algunas suenan fantásticas, otras inquietantemente lógicas. Pero todas tienen el mismo problema. Ninguna ha sido confirmada por completo. Aunque muchos coinciden en algo, esta historia no parece un simple accidente. Pasó casi 1 año y medio antes de que aparecieran los primeros restos. Las corrientes marinas arrastraron fragmentos hasta la costa de Mozambique y a las Islas Rodríguez y Reunión. Según los expertos, podrían ser piezas de ese mismo avión. Pero hubo un detalle que sorprendió a todos. En esos restos no había números de serie visibles, y eso significa que no se puede afirmar con certeza de dónde salieron. Las autoridades fueron muy cuidadosas con sus palabras. Dijeron que, probablemente, estaban relacionados con el vuelo, pero justamente esa palabra, probablemente, fue la que generó aún más preguntas, y siendo honestos, desconfianza. He leído decenas de documentos, y cuanto más lees, más cosas raras aparecen. Por ejemplo, en esos días se estaban haciendo ejercicios militares en el mar de la China Meridional. Se estaba usando tecnología avanzada, con niveles altos de vigilancia. Entonces, ¿cómo es posible que nadie notara la desaparición de un avión tan grande? Muy raro. Hay información que indica que, después de cambiar de rumbo, el avión voló sobre una zona vigilada. Pero aún así, silencio total.
Ninguna señal de alerta, ninguna respuesta. Eso dio lugar a nuevas preguntas. Pasó algo de lo que simplemente no se quiso hablar. Y lo que viene después es aún más confuso. Aparecieron ideas bastante inusuales. Algunos mencionaron fallos en el sistema de tiempo. Otros, conflictos internacionales. Pero ninguna de estas versiones se pudo comprobar con hechos reales. Ahora, hablemos de los pilotos. Algunos especialistas plantearon la hipótesis de que la desconexión de los sistemas de navegación fue hecha de forma manual. Y si eso es cierto, solo pudo hacerlo alguien que estaba a bordo. Hay otro dato que llama mucho la atención. El avión, tras desaparecer de los radares, realizó un giro extremadamente preciso y complejo. Algo que solo podría hacer alguien con mucha experiencia. El copiloto llevaba poco tiempo en la profesión, pero el capitán tenía muchas horas de vuelo. Y por cierto, la trayectoria pasó cerca de su ciudad natal. Algunos piensan que eso podría haber sido una especie de despedida, un último adiós a su hogar. Un detalle más. Según la ruta, el avión iba ganando altura, y eso pudo haber afectado el estado de los pasajeros. Hay quienes creen que se hizo precisamente para evitar el pánico y mantener el control. Y ahora viene el momento que sigue generando muchas dudas y debates. En el apartamento de Zahari Shah había un equipo poco común, un simulador de vuelo real. Sí, no un juguete, sino un simulador casi profesional. Él lo usaba con frecuencia para practicar distintas situaciones y rutas. Pero hubo un detalle que llamó la atención de los investigadores más que cualquier otro. Resulta que, solo unas semanas antes de la desaparición del vuelo MH370, Zaharie había ensayado un escenario muy parecido a la ruta del vuelo real. Tan parecido que era imposible no notarlo. ¿Casualidad? O tal vez no tanto. Después de la desaparición del avión, los especialistas analizaron los datos del simulador. Y lo que encontraron ahí puso a muchos en alerta. Uno de los últimos vuelos de entrenamiento seguía casi la misma trayectoria que la del MH370. Una coincidencia demasiado precisa como para ignorarla. Más tarde, cerca de la casa del piloto, se vio un coche oficial. Sí, realizaron una inspección. Revisaron la vivienda, el equipo, los dispositivos, grabaciones. Formalmente no se presentaron cargos, pero una idea, una hipótesis, comenzó a tomar fuerza, y hasta el día de hoy sigue siendo motivo de intensos debates. ¿Y si nada de esto fue una coincidencia? ¿Y si alguien lo planeó todo desde el principio? El 8 de marzo de 2014, el avión despegó. Cuando el control fue transferido al siguiente centro de operaciones, el comandante dijo una frase corta y tranquila. «Buenas noches, 370». Esas fueron las últimas palabras registradas. Después, silencio total. La comunicación se corta. El avión desaparece de los radares. Y es ahí donde comienza la parte más misteriosa de toda esta historia. Según una versión, el comandante se quedó solo en la cabina. Se cree que pudo haberle pedido amablemente al copiloto que saliera, por ejemplo, para revisar algo en la parte trasera del avión. Y después, cerró la puerta. Desde ese momento, todo el control quedaría en manos de una sola persona. Hay teorías que dicen que ciertos sistemas pueden desactivarse manualmente. Y si eso fue lo que pasó, el avión se volvió invisible, sin señales, sin comunicación. Los pasajeros, probablemente, no notaron nada de inmediato. Todo estaba en calma. Para evitar que cundiera el pánico, el avión pudo haber subido a una altitud mayor. Y aquí viene un punto técnico importante. En la cabina hay un sistema de oxígeno independiente que puede funcionar durante bastante tiempo. Pero en la zona de pasajeros, las máscaras de oxígeno solo sirven durante unos pocos minutos. Después de eso, dentro del avión seguramente reinó el silencio. No por miedo,
sino porque la mayoría de las personas a bordo podrían haberse desmayado sin darse cuenta. Todo ocurrió en calma, sin ruido. Se cree que el comandante pudo haber cambiado la ruta para sobrevolar lugares significativos para él. Tal vez quería ver por última vez las tierras que conocía. Y después llevó el avión mucho más allá de cualquier zona de vigilancia, a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Parece el guión de una película de suspenso, ¿verdad? Pero todo esto es solo una teoría, una posible explicación. No hay pruebas oficiales que la confirmen, pero las coincidencias, los datos del simulador y el silencio de los radares todavía dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que pasó realmente con el vuelo en B370? ¿Tienes tu propia teoría? ¿O quizás sabes algo que aún no puedes sacarte de la cabeza? Escríbelo en los comentarios. Lo analizamos juntos. Y si te interesan este tipo de historias, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Además, date una vuelta por nuestro canal de Telegram. Allí compartimos contenido exclusivo que no aparece en los videos. Cuídate mucho y cuida a los tuyos. Nos vemos muy pronto. Imagínate esto. Estás sentado junto a la ventana, en un avión que vuela directo al corazón del Amazonas. Afuera, un mar verde de árboles que parece no tener fin. Todo luce tranquilo, incluso hermoso, salvo por esas nubes de color acero que empiezan a acumularse en el horizonte. Y de pronto, a tan solo 15 minutos del aterrizaje, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Las luces dentro del avión parpadean. El fuselaje vibra levemente. Corrientes de aire sacuden la aeronave de un lado al otro. Los compartimientos superiores se abren solos y las maletas salen disparadas, pasando por encima de los pasajeros. Algunos se aferran a los descansabrazos, otros empiezan a llamar a sus seres queridos en voz alta. Y en ese instante, un destello brillante cruza la ventana, tan fuerte que casi ciega. A Julián le pasa por la cabeza un pensamiento extraño. La selva allá abajo no parece una selva, sino una enorme cabeza de brócoli. Y luego, silencio total, como si alguien hubiera apagado el sonido y puesto todo en pausa. La escena queda congelada. Julian Köpke, una chica de 17 años, de repente se encuentra suspendida en el aire. Debajo de ella, el asiento del avión. A su alrededor, solo viento y lluvia. Todo lo demás ha desaparecido. ¿La altura? Unos 3000 metros. Julián cae en picada y lo único que hay abajo son los densos y húmedos bosques amazónicos. No es una película. No es un sueño. Es real y le está pasando a ella. Era un día especial. 24 de diciembre. Mientras la mayoría se preparaba para las fiestas, Julián se enfrentaba a algo que parecía imposible de superar, pero lo logró. Ahora retrocedamos un poco. Julián no viajaba por vacaciones. Nació en una familia poco común. Sus padres eran científicos. Su padre, Hans Wilhelm, estudiaba el comportamiento de animales salvajes. Su madre, María, era ornitóloga. Juntos se habían mudado a Perú, donde construyeron una estación de investigación en plena selva. La llamaron Panguana. Allí se dedicaban a estudiar plantas, insectos, aves, todo lo que hace única a la Amazonía. Vivían lejos de las ciudades, así que Julián estudió en casa durante muchos años. Más tarde, sin embargo, tuvo que mudarse a Lima para terminar la secundaria. En diciembre, por fin, había terminado todo. Exámenes rendidos, diploma en mano. El plan era simple. Una vez graduada, Julián volvería con su madre a la estación, pero decidieron quedarse unos días más en la ciudad para que ella pudiera asistir a la ceremonia de graduación. Cuando por fin buscaron pasajes para regresar, casi no quedaban. Solo uno disponible, el vuelo del 24 de diciembre,
al mediodía. Lo operaba Lansa, una aerolínea local de la que en ese entonces se hablaba con opiniones divididas. En 1966 ocurrió un hecho en Perú que muchos aún recuerdan con un nudo en la garganta. Un vuelo que iba de Lima a Cusco no llegó a destino. El avión impactó contra una ladera. A bordo iban 49 personas. Ninguna de ellas logró completar el viaje. Pocos años después, otro episodio inquietante. En el vuelo número 502 surgieron problemas graves en pleno trayecto. El sistema falló y la aeronave terminó en una zona remota y de difícil acceso. Ese día, casi nadie logró salir por sus propios medios. Fue uno de los capítulos más duros en la historia de la compañía. Como antes, las causas apuntaban a fallos en el mantenimiento y errores durante la operación del vuelo. El padre de Julián conocía bien los riesgos que podía implicar un viaje así. Estaba al tanto de que el modelo de avión Lockheed L-188 Electra llevaba tiempo generando dudas. De unas 250 aeronaves, casi 60 ya habían sido retiradas del servicio, muchas veces después de situaciones complicadas en pleno vuelo. Intentó convencer a su esposa y a su hija de que buscaran otra opción, pero era temporada previa a Navidad. Ya no quedaban casi asientos disponibles y no había muchas alternativas. Al final, Julián y su madre compraron boletos para el vuelo 508, con salida desde Lima hacia Iquitos. Encontraron sus asientos casi al final de la cabina. Julián se sentó junto a la ventana, su madre a su lado. Todo transcurría con normalidad. La niña miraba por el ventanal, fascinada con el verde intenso de la selva bajo las alas, y compartía un sándwich con su madre mientras disfrutaban del momento. Pero a unos 15 minutos de la hora prevista de aterrizaje, el cielo cambió de forma repentina. En cuestión de segundos, se oscureció por completo, y el avión entró en una zona de turbulencia bastante intensa. La nave comenzó a sacudirse con fuerza, como si no fuera una estructura pesada, sino un simple juguete en el aire. De los compartimentos superiores comenzaron a caer bolsas y paquetes. Alguien dejó caer su comida. Algunas bebidas se derramaron y se escuchaban respiraciones agitadas. Algunos pasajeros permanecían en silencio, aferrados a los apoyabrazos. Otros, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podían disimular el miedo. La madre de Julián, que siempre sentía ansiedad al volar, dijo en voz baja: «Ojalá pronto estemos en tierra firme». Pero en ese momento ocurrió algo que puso a todos en alerta. Una luz muy brillante envolvió el avión. Fue como si un rayo pasara extremadamente cerca. La tormenta los había alcanzado por completo. Todo parecía ir normal, dentro de lo posible. Julián seguía mirando por la ventana, observando las nubes, cuando de repente una luz blanca, intensísima, estalló frente a sus ojos. Era tan fuerte que por un momento le faltó el aire, y en ese mismo instante el avión se precipitó hacia abajo. Todo ocurrió tan rápido que en su mente solo quedó una frase. Su madre, con voz tranquila y serena, dijo: «Parece que hasta aquí llegamos». Luego silencio, un silencio total, extraño, ni el sonido de los motores, ninguna voz, y entonces pasó algo imposible de explicar. Julián ya no estaba dentro del avión, no recuerda haber salido. Fue como si el avión simplemente se hubiera ido sin ella. El asiento en el que viajaba se desprendió por completo, junto a otros dos. Todo giraba en el aire, como en un sueño raro. Pero solo Julián seguía sujeta al cinturón. Los demás, como si se hubieran desvanecido, iba y venía entre la conciencia y el desmayo, y en un momento todo se volvió oscuro. Despertó sobre tierra húmeda. Encima de ella, un techo de hojas verdes. No se veía el cielo, solo ramas, lianas y gotas que caían desde lo alto.
todo a su alrededor se sentía ajeno. Estaba sola, completamente sola, en un lugar extraño y abrumador. Durante el resto del día y toda la noche, Julián permaneció inmóvil, como si su cuerpo supiera que lo único importante en ese momento era resistir. Cada intento de moverse le costaba muchísimo. Sentía que todo le daba vueltas. Lo único familiar era el leve tic-tac de su reloj, que aún llevaba en la muñeca, pero ni siquiera podía ver la hora. Su visión era borrosa. Cuando llegó la mañana, logró desabrochar el cinturón. Miró con cuidado su propio cuerpo. Todo le dolía. El hombro le provocaba una molestia punzante. La pierna no respondía y tenía un zumbido constante en la cabeza. Una de sus manos casi no podía moverla. Algo no estaba bien, y uno de sus ojos no se abría en absoluto. Sus gafas habían desaparecido, y frente a ella solo había una masa verde, sin forma. Miró el asiento de al lado. Estaba vacío. Julián llamó a su madre en voz baja, apenas moviendo los labios, pero la única respuesta fueron los sonidos de la selva. Unos susurros suaves, el goteo constante desde las ramas y algo que se movía entre la hierba. El mundo había cambiado, y solo quedaba una pregunta. ¿Qué hacer ahora? Lo increíble es que estaba viva, sola, en medio de la selva salvaje, después de todo lo que había pasado. Y aún así, todavía tenía fuerzas para levantarse y seguir adelante, como si alguien allá arriba le diera una oportunidad, y decidió que no la iba a desaprovechar. Al parecer, el asiento en el que iba Julián empezó a girar en el aire como una semilla de arce. Eso ayudó a reducir un poco la velocidad de la caída, y cuando tocó tierra, las copas frondosas y blandas de los árboles amortiguaron el impacto. Eso, probablemente, fue lo que le salvó la vida. Con el tiempo, se supo que no fue la única en sobrevivir a ese momento tan difícil. 14 personas más lograron salir con vida del incidente con el avión, pero muchas estaban tan mal heridas que no podían moverse, y la vegetación espesa lo cubría todo. Los aviones de rescate sobrevolaban la zona, pero desde el aire no se veía ni una sola señal. El follaje lo tapaba absolutamente todo. Julián escuchaba los motores pasando por encima. Gritaba, pedía ayuda, con la esperanza de que alguien la oyera, pero a su alrededor solo había selva impenetrable, sin caminos, sin claros, solo árboles, raíces y lianas. No pudo encontrar a su madre, ni a nadie más que hubiera sobrevivido. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Vio un arroyo, y ese arroyo se convirtió en su esperanza. Recordó lo que siempre le decían sus padres: sigue el curso del agua. Tarde o temprano te llevará a un río más grande, y el río a las personas. Así que Julián comenzó a caminar. Años después contaría: reconocí algunos sonidos, eran los mismos de mi infancia, y supe que estaba en la misma selva donde habíamos vivido. Esa idea fue como una chispa. Volvió la esperanza. Tal vez cerca había una base, pero en lo profundo del Amazonas, lo que parece estar cerca puede significar decenas de kilómetros. Un solo paso en la dirección equivocada y te adentras más en zonas donde tal vez no ha pasado nadie en años. Pero Julián tenía algo que muy pocos tenían: conocimiento. Creció en una familia de científicos que estudiaban precisamente esa selva. Desde niña sus padres le enseñaron cómo comportarse allí, qué hacer para mantener la calma. Pero saber no siempre es suficiente. En esas condiciones también hace falta equipo, y ella no tenía nada. Solo llevaba un vestido ligero de verano, completamente desgarrado, y una sola sandalia. El Amazonas es un mundo donde los insectos son más numerosos que las personas, y Julián lo sintió en carne propia. Hormigas enormes, mosquitos, escarabajos, estaban por todas partes, pero aún así no se detenía.
Cada día avanzaba paso a paso con la esperanza de que más adelante hubiera alguien que pudiera ayudarla. Todo a su alrededor estaba empapado. No había ni una hoja seca. El cielo parecía haber estallado. La lluvia no paraba ni un segundo, como si alguien hubiera volcado un balde sin fondo. Todo estaba húmedo. No había ramas secas, ni un trocito de musgo para encender una fogata. El agua corría por todas partes, como si la tierra entera se hubiera convertido en una esponja. La selva parecía respirar. Estaba viva, en constante movimiento. Rugidos, zumbidos, pequeños roces entre la hierba. Siempre había algo arrastrándose cerca, y a veces, incluso sobre ella. La piel le picaba, se le hinchaban los brazos, una señal clara de que su cuerpo ya no aguantaba más. No sabía dónde sentarse, mucho menos acostarse. Arriba se oía un susurro, abajo algo se movía sin parar. Todo era extraño, todo daba miedo. A su alrededor no había ninguna fruta conocida. Todo se veía colorido, sí, pero también sospechoso. Julián lo tenía claro. En un lugar así, lo mejor era no arriesgarse. Un bocado o un trago equivocado podía acabar muy mal. Ni siquiera pensaba en probar algo local. Pasaba de largo, aguantando la respiración cerca de cualquier planta que no reconociera. No tenía nada de equipo, ni cuchillo, ni cuerda. Solo le quedaba una pequeña bolsa de caramelos que había encontrado de pura casualidad entre los restos. Un par al día. Eso era todo lo que la mantenía en pie. Lo único que le dio un poco de esperanza fue un arroyo. Nacía entre los árboles y parecía llevar hacia un río. Julián empezó a seguir la corriente, pero el camino no era nada fácil. Entre los arbustos se asomaban de vez en cuando siluetas elegantes, pero era mejor no acercarse. La naturaleza allí era tan hermosa como impredecible. Caminaba con cuidado, por zonas poco profundas, tratando de no hacer ruido para no llamar la atención de lo que pudiera haber bajo el agua. Lo que más le preocupaba eran las criaturas que podían causarle daño. Un mal paso, una herida, y avanzar sería casi imposible. Pero avanzar así era muy lento. Entonces tomó una decisión: confiar en la corriente. Se lanzó al agua y comenzó a nadar. También era un riesgo. El agua estaba turbia, el cauce era fuerte, las orillas cubiertas de vegetación. En cada curva podía aparecer cualquier cosa. Pero Julián sabía algo. En el agua estancada hay más peligro, y donde el agua fluye, hay más posibilidades de encontrar a alguien. Cada noche buscaba un tramo abierto de la orilla. Allí, sobre la arena húmeda, se hacía un ovillo e intentaba calentarse con su propio aliento. Alrededor zumbaban enjambres de insectos. La atacaban sin descanso, sobre todo al atardecer. En la cara, los ojos, los oídos. Parecía que lo llenaban todo. Dormir así era casi imposible, pero el cuerpo, agotado al límite, tarde o temprano se desconectaba. Aunque fuera por poco tiempo, eso bastaba para seguir adelante por la mañana. En el cuarto día de travesía por la selva, cuando apenas podía mantenerse en pie y los brazos ya no respondían, un grito rompió el cielo. Sobre ella comenzaron a volar aves grandes, de esas que, por lo general, solo aparecen cuando algo ha pasado, como si sintieran que cerca hay algo importante. El corazón de Julián empezó a latir más fuerte. Siguió en dirección al sonido. Al poco tiempo, salió a un claro y se detuvo en seco. Frente a ella, los restos de una estructura y unas figuras, huellas claras de lo que había ocurrido. 2 hombres, una mujer. Los asientos parecían haberse congelado en el tiempo, como si fueran el último recuerdo de una tragedia. El golpe había sido tan fuerte que quedaron incrustados en la tierra. Julián se quedó inmóvil. No sabía a quién iba a encontrar y temía ver a alguien demasiado cercano. Conteniendo la respiración, se acercó despacio a la mujer. Con ayuda de una rama,
Trató de girarla con cuidado. Sus ojos no se perdían ni un detalle. Lo primero que notó fueron las uñas, bien pintadas, arregladas. En ese momento lo supo. No era su madre. Su mamá nunca se pintaba las uñas, y entonces una ola recorrió todo su cuerpo. Por un lado, alivio. Por otro, una nueva inquietud. Su madre seguía allí, en alguna parte de la selva, y quizás todavía con vida. Al sexto día escuchó algo que le dio un pequeño rayo de esperanza. El canto de unos pájaros que conocía bien. Los joacines. Estas aves suelen vivir cerca de los grandes ríos. Eso solo podía significar una cosa. Había agua cerca. Siguió el sonido con la esperanza de que la llevara a algún lugar, a algo. Y, en efecto, después de un rato el paisaje se abrió ante ella. Un río. Ancho, vibrante, real. Sabía que si en algún momento un helicóptero de rescate pasaba por allí, podría verla. Y en cierto momento escuchó a lo lejos el zumbido de un motor. Pero el sonido fue desapareciendo poco a poco. Nadie la había visto. Una posibilidad que parecía real se desvaneció. Años más tarde, escribiría: sentía que ya habían encontrado a todos, menos a mí, y después simplemente suspendieron la búsqueda. Estaba agotada. Para mantenerse en pie bebía agua directamente del río. A veces atrapaba algunas gotas de lluvia con las manos. Su piel, llena de pequeños rasguños, comenzaba a inflamarse. Intentaba calmar el dolor con lo que tenía a mano. Agua, un palo, pero cada movimiento era una lucha. Cruzar árboles caídos se volvía cada vez más difícil. Cuando el sol salió con fuerza, su espalda y sus hombros comenzaron a resentirse. El calor era intenso. La piel enrojecida ardía y moverse dolía. Frente a ella, solo una pared verde y los sonidos del bosque. A veces creía ver techos entre los árboles, pero eran solo sombras, ilusiones y el deseo desesperado de encontrar algo. Y justo cuando las fuerzas la estaban abandonando, vio algo extraño entre la maleza. Una lancha. Sí, una lancha real. Al principio pensó que era un espejismo, pero se acercó, la tocó, y estaba ahí, de verdad. Al lado había un bidón y un motor, pero ni un solo sonido, ninguna voz, nadie. Para ese momento, su cuerpo estaba completamente debilitado, lleno de moretones, con la piel inflamada, y aún así, algo dentro de ella seguía empujándola a seguir. Esa lancha fue la primera señal clara. Puedo salir de aquí. No estoy sola. Todavía hay esperanza. Recordó algo que le enseñó su padre cuando era niña. Una vez ayudó a un perro con una herida complicada. Lo hizo aplicando con mucho cuidado un poco de combustible para ahuyentar lo que la estaba afectando. Con eso en mente, Julian tomó el bidón de gasolina junto a la lancha y con mucho cuidado dejó caer unas gotas sobre una zona de la piel que se veía especialmente afectada. Sabía que no podía simplemente tomar una lancha ajena, así que decidió seguir caminando. Poco después vio un sendero que subía por la ladera. Reuniendo sus últimas energías, empezó a subir. Le tomó varias horas. Paso a paso, casi en piloto automático, llegó hasta la cima, y entonces, entre la vegetación espesa, una cabaña, sencilla, con techo de hojas de palma. Pero en ese momento, fue como un regalo caído del cielo. No había nadie dentro, pero para ella, fue como encontrar refugio. Después de 10 días durmiendo a la intemperie, sobre tierra húmeda, simplemente poder acostarse bajo un techo, era un verdadero milagro. Esa noche, por fin pudo dormir. Por primera vez desde todo aquello. Por primera vez, sintiéndose a salvo. Al amanecer el cuerpo no respondía. Cada músculo dolía. Por eso decidió quedarse un día más en la cabaña, solo para recuperar un poco de fuerzas. Al caer la noche, escuchó algo. Voces. Al principio pensó que era su imaginación, pero los sonidos se volvían cada vez más claros, y de pronto
La puerta se abrió. 3 hombres entraron en la cabaña. Eran madereros peruanos. Se detuvieron en seco al ver a aquella joven visiblemente débil, con la ropa sucia y el rostro marcado por el cansancio. Por un instante dudaron de lo que veían. En esa región circulaban leyendas sobre espíritus del río que, al caer la noche, tomaban forma humana. Pero ella habló con calma, en español. «Soy pasajera de un avión. Me llamo Julián». Ellos lo entendieron todo enseguida. Le ofrecieron comida, le dieron agua y revisaron sus heridas. Al día siguiente, la subieron a una canoa y comenzaron a descender por el río, rumbo a donde podría encontrar ayuda. El trayecto tomó unas 7 horas, pero al final del viaje había un poblado, había personas y había un centro médico. Y allí, por fin, volvió a ver a su padre. Se abrazaron en silencio. No hicieron falta palabras. Cada uno sabía exactamente lo que el otro sentía. Su padre nunca había perdido la esperanza. Siempre creyó que su hija seguía con vida. Luego llegó la noticia. Habían encontrado a su madre. Todo indicaba que también había logrado sobrevivir al impacto. Su estado, sin embargo, era muy delicado. Con el tiempo se supo que no logró salir del lugar. Más adelante en su diario, Julián escribió: «Pienso mucho en ella, y creo que hasta el final mantuvo su fuerza y su valentía, sin importar lo que estuviera enfrentando. De las 92 personas que iban a bordo, solo una sobrevivió: Julián». Su testimonio ayudó a ubicar a quienes aún podían ser rescatados y reveló la ubicación exacta del siniestro. Los restos del avión siguen allí, ocultos en la selva. Con el tiempo, se supo que aquel avión estaba armado con piezas viejas. El despegue se autorizó a pesar del mal clima. Tras lo ocurrido, la aerolínea perdió su licencia de operación. Julián es una de esas pocas personas que logran sobrevivir a lo que parece imposible. Historias como la suya hay muy pocas. Un año después, el mundo entero habló del caso de Vesna Vulović, una joven auxiliar de vuelo serbia de 23 años. Cayó desde una altura de casi 9 kilómetros y sobrevivió gracias a que aterrizó sobre un espeso manto de nieve. Sufrió lesiones graves, pero logró recuperarse. En el caso de Julián, varios factores la ayudaron. El asiento donde viajaba comenzó a girar en el aire, lo que redujo ligeramente la velocidad de caída. Las corrientes de aire también jugaron un papel importante. Además, el lugar que ocupaba tenía una cierta flexibilidad que absorbió parte del impacto. Y, por supuesto, hubo algo más, una cuota de suerte que no se puede ignorar. Años más tarde, Julián confesó que cree que su historia tiene un sentido especial. La naturaleza es inmensa, poderosa, pero a veces da una oportunidad. Aquella selva que al principio parecía hostil y aterradora terminó siendo su refugio. Amortiguó su caída, le ofreció agua y le permitió seguir con vida. Y además, desde niña, sabía cómo moverse en entornos salvajes. Eso fue lo que la salvó. No dejarse llevar por el pánico, mantener la claridad mental y seguir adelante, incluso cuando todo parecía en contra. Cuando la encontraron, su historia dio la vuelta al mundo. Salió en los periódicos, periodistas viajaron para entrevistarla. Después de todo lo vivido, Julián se mudó a Alemania. Se graduó en biología y comenzó a estudiar murciélagos. Más tarde se casó con un científico que investiga insectos y adoptó su apellido. Hoy se llama Julián Diller. Actualmente dirige la Reserva Natural de Panguana. Y lo curioso es que sigue volando sin miedo, a pesar de saber mejor que nadie cómo están hechos los aviones y cuáles son sus riesgos. Ha dedicado gran parte de su vida a proteger la naturaleza del Amazonas. En una entrevista dijo unas palabras simples pero poderosas. «La selva es parte de mí, igual que el amor por mi esposo, los cantos de las comunidades que viven entre los árboles».
y las marcas en mi piel, que aún me recuerdan lo vivido. Esa joven frágil logró superar lo que muchos no podrían, gracias a sus conocimientos, a su valentía y a su fortaleza interior. Convirtió a la naturaleza en su aliada. Donde otros habrían cedido, ella siguió adelante y demostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, uno puede resistir. Este mundo a veces parece duro, pero puede ser más compasivo de lo que creemos. Cuídense mucho y cuiden a quienes aman.